Muy buenos días, amadas hermanas. Dios me las bendiga, amadas hermanas. Es un privilegio realmente el poder estar aquí, ¿verdad? Unidas y aprendiendo cada día más y más de nuestro Dios. Orando juntas y escudriñando su palabra. Pues continuando con el libro de Primera de Juan, capítulo 2, ¿verdad? Me toca, hermanas, el versículo 3, pero vemos de este libro, empieza, hermanas, desde el capítulo 1 con esa palabra de vida, ¿verdad? Y luego Juan nos empieza a hablar de la luz, de que Dios es luz. Llegando al capítulo 2, pues habla de Cristo ya como abogado, ¿verdad? Y habla de ese sacrificio de Cristo. Y también de que si el propósito de Juan, ¿verdad? Es de que andemos en luz, que no andemos en tinieblas, pero aún con ese amor, ¿verdad? Que él habla cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque realmente ese es el propósito, ¿verdad? De toda instrucción que encontramos en la palabra del Señor. Esa recomendación de andar siempre como Dios quiere que andemos, ¿verdad? Y andar en luz para no pecar. Pero aún así nos habla de que tenemos un abogado, ¿verdad? Que si en un momento dado, porque sabe que vamos en busca de la perfección, estamos en un proceso, amadas hermanas, y que el cual debe ser de ir hacia adelante, mejorando cada día. Pero aún así, dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos en Cristo, para con el Padre, ¿verdad? Y habla también en el versículo 2 de que dice que porque Él es la propiciación de nuestros pecados. Llegando al versículo 3, dice, y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Podría decirse también, como en otra versión, en eso sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Bueno, si guardamos sus mandamientos, ahí está la evidencia de que hemos conocido, ¿verdad? De Él. Podríamos decir, bueno, conocer es obedecer, ¿verdad? Pero, ¿qué es eso de obediencia? ¿Por qué la obediencia es tan importante? Este pasaje, hermanas, nos dice cómo podemos saber realmente si somos cristianas, si verdaderamente nosotras estamos haciendo la voluntad del Padre, si nosotros realmente hemos nacido de nuevo y vamos en ese proceso. Sabemos que somos cristianas si obedecemos los mandamientos de Jesús. La religión conocida como gnosticismo, en estos tiempos de Juan está hablando, ¿verdad? Sé que ellos se enorgullecían de conocer a Dios por medio de una iluminación mística, aunque ese conocimiento no parecía influir en su comportamiento moral. No entendían de que el pecado era una barrera en su relación con Dios. El diccionario define como obediencia el cumplimiento obediente o sumiso. Significa entregar nuestra voluntad a Dios. Y para Dios, pues desde siempre ha sido muy importante el obedecer. Desde el principio, cuando allá en el jardín del Edén dio sus instrucciones de todo lo que había en el huerto, había algo que ellos tenían que seguir y obedecer, ¿verdad? Y luego allá en Primera de Samuel también dice que es lo que más agrada al Señor, tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz. Primera de Samuel 15:22. Dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la gracia de los carneros. Entonces, hermanas, si no hay obediencia, realmente nosotros podemos pensar, oh, yo hago esto, a nuestra manera. No, la obediencia, como Dios quiere que se haga. Eso es lo que agrada a Dios. Ahora bien, cuando el versículo dice, perdón, hermanas, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Conocer a quién?
Conocer aquí nomás, hermanos. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que podemos tener comunión con Dios teniendo comunión con su Hijo, quien fue el camino hacia la reconciliación, quien es nuestro abogado, siendo la propiciación por nuestros pecados. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vemos que conocer a Jesús, conocer más de Jesús, estamos conociendo al Padre. Entonces, aquí cuando dice que debemos de conocer, es conocer a Dios, conocer a Jesús. La evidencia, hermanas, de que alguien conoce a Dios y tiene comunión con Él, es guardar sus mandamientos. ¿Conocemos a Jesús? ¿Amamos a Jesús? ¿Obedecemos a Jesús? Son preguntas que usted y yo nos deberíamos de hacer constantemente para saber si nosotras realmente vamos en la dirección que Dios quiere. Porque hay una conexión entre obediencia y conocer a Dios que se basa en una correcta comprensión de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotras por el sacrificio de Cristo. Conocerle, hermanas, conocerle es esa relación que va más allá del entendimiento intelectual. Es conocerle personalmente. Y esto implica tener una comunión estrecha, estar ligadas con Él. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si conocemos a Jesús, conocemos a Dios, y eso nos va a llevar a tener esa comunión también entre nosotras. Dios es nuestro Señor y nos invita a obedecerle. Esta obediencia es la evidencia, es una evidencia, no es una condición. Es lo que va a dar luz a los demás, el ver, hermanas, en nuestra obediencia realmente si somos cristianas o no. Sus mandamientos deben ser esenciales en nuestra vida. La obediencia no es una carga para el que nace de nuevo, sino al contrario, es un deleite. Debe ser un deleite para nosotras como mujeres cristianas que hemos nacido de nuevo. Debe ser un deleite el obedecer a Dios. ¿Nos deleitamos en obedecer a Dios, hermanos? ¿O lo hacemos por miedo? Creo que nosotras como madres, cuando un hijo nos obedece con ese amor, nos obedece, hermanas, voluntariamente, porque realmente comprende, entiende el porqué de lo que nosotros le decimos. Pero qué triste cuando un hijo obedece por miedo, por temor. Realmente, hermanas, Dios quiere una entrega voluntaria, una obediencia como hija de Dios, una obediencia con amor. Ezequiel 11, 19 al 20, Dios dijo, quitaré el corazón de piedra y pondré mi espíritu y haré que cumplan mis ordenanzas. El Espíritu de Dios nos ayuda, hermanas, a obedecer, porque la obediencia pone de manifiesto que le amamos y que le conocemos. Porque nosotras amamos a Dios, sí, hermanas, porque Él nos amó primero, porque Él nos ha mostrado su amor infinito, porque eso nos ha llevado a nosotras, hermanas, a amarlo con todo nuestro corazón. Y por eso sus mandamientos no son gravosos para nosotras. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué bonito, ¿no? Cuando una persona obedece a su esposo por amor. Cuando un hijo obedece por amor. Qué hermoso, hermanas, cuando usted ama verdaderamente, cualquier cosa que usted haga por aquella persona que usted ama, no es un sacrificio. Al contrario, a usted le llena de gozo el poder complacer a esa persona. Juan 14:23 dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando Dios ve nuestro corazón, ese corazón sumiso, ese corazón que le ama, ese corazón que está dispuesto a obedecer, dice, vendremos a él y haremos en él morada. Ese es el Espíritu de Dios, el que está en nosotras, hermanas, por el cual nosotras debemos de ser guiadas diariamente, cada momento de nuestra vida. Entonces, solo así nosotras, hermanas, podemos decir que estamos en luz, podemos decir, hermanas, que le amamos a Dios y no va a ser difícil obedecer. Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ese es el ejemplo de obediencia, hermanas, que Dios quiere que nosotras tengamos. Ese ejemplo que vemos en Jesús. Jesús vino, obedeció al Padre, fue obediente, aún sabiendo lo que le esperaba. Él por amor, él se entregó, hermanas, él lo hizo en obediencia al Padre y por amor también hacia nosotras. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una mujer que dice ser cristiana, que conoce a su Señor, que le obedece, eso es permanecer en ese amor que Él nos ha dado. Debemos vivir como Cristo, debemos dar evidencia de que conocemos a Jesús. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús, hermanas? Lo vamos a conocer a través de su palabra. Juan 5:39 dice que esa palabra da testimonio de Él. Realmente, hermanas, escudriñando su palabra, tener esa comunión con Él íntima y aún, ¿por qué no?, a través de los procesos difíciles. También Dios da a conocer su poder, su grandeza. Hermanas, después de que pasamos un proceso difícil y vemos cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos mantiene, cómo Dios nos ama, dígame si después de ese proceso usted siente ese amor más y más y más por Jesús, porque usted le está conociendo aún en ese proceso difícil. Para los griegos, el conocimiento de la realidad se alcanzaba a través de la contemplación racional, y para los gnósticos era el resultado de una experiencia mística. Conclusión, amadas hermanas, para Juan el conocer de Dios no es un concepto místico ni una percepción intelectual, sino es una experiencia de una relación íntima con Él. Claro, esa relación íntima que da como resultado la obediencia a sus mandamientos. Más adelante, hermanas, en los versículos siguientes, vamos a ver, hermanas, no me puedo meter más adelante en ese versículo 4, pero vamos a comprender mejor lo que es el versículo 3 conforme vayamos avanzando, y los versículos siguientes está hablando de ese amor, de ese amor que nosotros debemos de tener por Él, porque realmente el amor es el que nos debe de llevar, hermanas, a obedecer su palabra. Así que, repitiendo el versículo 3, y en esto sabemos que nosotras le conocemos, ¿cómo? Si guardamos sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es la evidencia de ser hijas de Dios y que seguimos a nuestro Señor. Dios me la bendiga más, hermanas.